Un prisionero es condenado a muerte, pero esconde un secreto que lo hace especial y que cambia la vida de todos los que conoce. Paul es un guardia de una prisión a cargo de un corredor de la muerte, conocido como la Milla Verde. Él tiene una infección urinaria que le causa mucho dolor y apenas puede orinar. Sus compañeros son todos generosos y amables, excepto uno, Percy, el cual es arrogante y cruel y solo está ahí por las conexiones que tiene. En una tarde, Percy escolta a un nuevo prisionero llamado John Coffey, a quien exhibe ante todo repitiendo una y otra vez que es un hombre muerto. Todo se sorprende por lo grande que es John, pero cuando Paul observa, ve una mirada nerviosa e inocente. Llevan a John a su celda, pero Percy es antipático con él, por lo cual Paul le ordena retirarse del corredor. John le pide a Paul que deje las luces prendidas en la noche porque le teme a la oscuridad, y el oficial responde que hay luces encendidas durante la noche. Paul sale de la celda y al hacerlo, John triste le dice una frase sin sentido al oficial. Traté de evitarlo, pero ya era tarde. Paul está muy intrigado, así que investiga más sobre John. Descubre por qué fue sentenciado. 2 niñas fueron secuestradas. El padre de ellas, vecinos y oficiales organizaron una búsqueda y encontraron a John en llanto cargando los cuerpos de las pequeñas, y decidieron que él era el culpable. En eso llega Hall, el director de la prisión. Paul se queja de la actitud de Percy, pero Hall dice que es sobrino de la esposa del gobernador, por lo que deberán de tolerarlo, aunque le revela que será por poco, aunque escuchó que solicitó un puesto con mejor paga en un hospital psiquiátrico y solo espera presenciar una ejecución para irse. El director también menciona que su esposa Melinda no se ha sentido muy bien últimamente. En la noche, Paul habla con su esposa, le cuenta de Johnny, también se queja de su infección urinaria, pero confía que se le pasará pronto. Al otro día los guardias ven a un ratón en el corredor, lo intentan atrapar, pero se les escapa. Más tarde Percy ve al animal, lo persigue enfurecido, haciendo un ruido grande, pero el roedor logra escapar. El escándalo asustó a todos y Paul le advierte que no vuelva a hacer algo así, pero Percy los amenaza con hacer que lo despidan gracias a sus conexiones. Paul le responde que si vuelve a amenazarlos, no se le importará perder su trabajo. Al día siguiente preparan una silla eléctrica para una próxima ejecución. La parte más primordial es poner una esponja mojada en la cabeza del preso para que la electricidad llegue al cerebro instantáneamente. Si la esponja no se mojara, la persona sufriría muchísimo antes de morir. En la noche, Brutus lidera la ejecución de un preso llamado Arlen. Antes de morir, este recuerda el mejor momento que vivió. Tuvo una esposa a los 18 años con la que practicaba hasta que saliera el sol y finalmente la ejecutan. Al guardar el cadáver, Percy se burla del muerto. Paul lo confronta y le dice que ya presenció una muerte. Puede irse al trabajo que solicitó, pero Percy revela que lo hará solo si lidera la siguiente ejecución. El día siguiente, el preso de él logra domar al ratón escurridizo y lo nombra el señor Jingles. Está fascinado por su inteligencia y le enseña a realizar acrobacias. Más tarde, Hal llama a Paul. Le dice que llegará un nuevo prisionero llamado Bill, que fue condenado por haber asesinado a 3 personas, entre ellas a una mujer embarazada. Es un hombre agresivo y malvado, así que los guardias tendrán que tener mucho cuidado con él. También le cuenta que su esposa Melinda tiene un tumor que los médicos no pueden operar y que lo destroza tener que decirle que va a morir. Durante la noche, Paul se despierta del dolor por su infección ya que está empeorando. Al día siguiente traen al prisionero Bill, el cual finge estar dopado. Al entrar al corredor, ataca a los guardias, golpea a Paul en el jingle multiplicando su dolor y estrangula a otro. Brutus logra derribarlo y logran ponerlo en su celda. Paul ordena llevar a los oficiales heridos a la enfermería. Después él cae al suelo del dolor. John lo ve y le pide que se acerque y lo hace. Él lo agarra de manera brusca tocando su ingle. La luz de la celda brilla tanto que explota. Después lo suelta y expulsa una cepora de su boca, terminando exhausto. Paul está en shock y ya no siente dolor. Le pregunta qué hizo y John le responde que solo lo ayudó. Paul va al baño y orina con alivio. John lo había curado. Lo que sucedió es que pasó a sí mismo la enfermedad de Paul para después expulsarla. Paul va con el ex abogado de John porque quiere saber si piensa que es inocente, pero el abogado piensa que es culpable. Al día siguiente, Paul le da un pan de maíz a John para agradecerle y está feliz. Lo comparte con Dell y el señor Jingle, mientras recibe el insulto de Bill. La escena en la que John comparte el pan tiene un profundo simbolismo, cargando de significados emocionales y espirituales. Este gesto, sencillo, en apariencia trivial, cobra una gran relevancia dentro de la conexión de la película. John no solo está compartiendo un alimento, sino que está ofreciendo un acto de bondad en medio de un entorno brutal y sombrío. El pan de maíz se convierte en un simbolismo de comunión y conexión humana.
en el lugar como el corredor de la muerte, donde los hombres están deshumanizados y destinados a un final violento. Compartir un momento tan simple como disfrutar de un pedazo de pan rompe, aunque sea brevemente, con la dureza del entorno. Durante los siguientes días, Bill causa muchos problemas. Le escupe a la gente, orina donde quiere y le falta respeto a los oficiales. En un día de esas estrangula a Percy haciendo que se orine y se ríe del oficial, algo por lo que Percy luego se vengará. Los guardias están hartos de Bill, lo ponen en una celda de aislamiento. Mientras tanto, el día de la ejecución de Dell se acerca. Él no tiene miedo a morir, pero le preocupa su ratón, así que le pide a los oficiales que por favor se cargue de él. Frutos le promete mandarlo a Villa Ratón, una atracción turística donde hay ratones de circo, y Dell se emociona. Pero en eso el señor Jingles sale corriendo a la celda y Percy lo pisa. Dell comienza a llorar, pero en eso John pide que le acerquen el ratón a sus manos y lo regresa a la vida. Todos están en shock por lo que vieron y Dell está muy feliz y agradecido. Ahora todos se están dando cuenta de que John es un buen hombre. El señor Jingles simboliza la inocencia y la esperanza en medio de un entorno marcado por la desesperanza y la violencia. El hecho de que un simple ratón se convierte en una fuente de entretenimiento y los guardias reflejan la necesidad humana de aferrarse a cualquier cosa que ofrezca una conexión con la vida. Luego Paul y Brutus confrontan a Percy y le dicen que dirigirá la siguiente ejecución con una condición de que al día siguiente pedirá su traslado al hospital psiquiátrico y este acepta. Entonces llega el momento. Colocaron a Dell en la silla. Percy lo prepara y le dice que su ratón no será llevado a la Villa Ratón porque es un invento para que se sintiera bien, y además no remoja la esponja en su cabeza. Así el cruel Percy da la señal para encender el generador y el pobre de Dell sufre severamente. Se prende fuego y muere. Simultáneamente Bill canta y celebra en su celda, mientras que John y Jingle a través de él sienten el dolor de Dell, pero es tanto que el ratón escapa. Al final Percy miente diciendo que no sabía que la esponja tenía que mojarse. Brutus lo golpea furioso y lo obliga a pedir su transferencia a su nuevo trabajo inmediatamente. Ahora la ejecución que sigue es la de John. Paul se le ocurre una idea. Le propone a sus colegas llevar a John a casa de Hal para curar la enfermedad de su esposa, pero lo tienen que hacer en secreto, ya que pueden ser castigados por dejar salir a un prisionero. Estos aceptan y al día siguiente sedan a Bill con una bebida para dormirlo y encierran a Percy en la celda de aislamiento para que ninguno pueda contar nada. Liberan a John de su celda, pero justo a punto de salir, Bill, medio dormido, toma a John del brazo. Pero al hacerlo, este ve todos los crímenes que Bill cometió. Paul suelta la mano de Bill y este ya se queda dormido. Llevan a John a casa de Hal. John se acerca a Melinda y succiona su tumor mientras la casa tiembla y las luces parpadean intensamente. John queda exhausto, pero esta vez ya no expulsa las esporas. Melinda se levanta sana y le agradece dándole un collar. Después regresan a John a liberar a Percy, pero cuando este sale, John lo agarra y expulsa las esporas en su boca, transfiriéndole la enfermedad. Percy queda en un estado de shock, se acerca a la celda de Bill y este se burla de él, provocando que Percy le pare a muerte. Los demás guardias lo derriban y las esporas salen de su boca. Paul le pregunta a John por qué lo hizo y este dice que solo castigó a los hombres malos. John luego le pide que tome su mano para darle un poco de su don, para que este sepa lo que vio en Bill. Paul lo hace y ve que fue Bill quien asesinó a las pequeñas que acusan a John de matar. Tras lo sucedido llega la policía a investigar. Percy sigue en estado catatónico, así que lo trasladan a un hospital psiquiátrico, casualmente al mismo lugar en el que se supone que trabajaría. Mientras tanto están a 2 días de la ejecución de John. Paul se sabe que John es inocente y no sabe qué hacer. Le dice que si quiere que lo ayude a escapar, lo hará, asegurando que la tierra irá al infierno por ejecutar un milagro de Dios. El temor de Paul de ejecutar un milagro de Dios plantea cuestiones más profundas sobre la justicia humana y la divina. La película nos enfrenta a la realidad de un sistema legal que cuando pretende ser justo es falible y puede condenar a inocentes. Paul siente que al ejecutar a John Coffey está violando un principio divino, como si estuviera actuando en contra de la voluntad de Dios. Este conflicto interno que Paul experimenta simboliza la lucha entre la justicia humana, limitada y a menudo errónea, y la justicia divina, que es inalcanzable para los mortales. En esto John le dice que quiere que todo termine. Está cansado de sentir el dolor que hay en el mundo y la apatía que predomina. Está cansado de que los humanos sean despreciables unos con otros. Cruto le pregunta si hay algo que puedan hacer por él, y John le menciona que nunca ha visto una película, así que lo llevan a ver una. Entonces llegan al día de la ejecución. Llevan a John al auditorio frente a una audiencia que lo desprecia, pero los guardias reaccionan de manera opuesta a ellos. Lloran mientras lo preparan. John pide perdón por ser lo que es y pide que no tape su rostro porque le teme la oscuridad, y así finalmente entre lágrimas es ejecutado. Años más tarde Paul ha envejecido
perdido y vive en un asilo. Toda esta historia se la contó una mujer adulta llamada Elena, quien después lleva a una cabaña para presentarle a alguien. Es un anciano Jingles. Cuando el animal sintió el dolor de Dell, John le transfirió su don y lo llenó con vida, lo mismo que hizo con Paul cuando lo tomó de la mano. Paul tiene 108 años y ha visto morir a toda su familia y seguirá viendo morir a sus seres queridos, ya que siente que es su castigo por haber matado a un milagro de Dios. Paul en su última instancia es un hombre que busca redención en su forma más silenciosa. No busca consuelo en grandes gestos, sino en la aceptación del peso que lleva a través de su vida prolongada y solitaria. Parece entender que su castigo no es tanto la larga vida que se le ha dado, sino el dolor de saber que fue testigo y aparte de algo profundamente injusto. La longevidad de Paul simboliza cómo algunos errores, incluso si no fueron totalmente nuestros, pueden acompañarnos para siempre, pero también es un recordatorio de que la verdadera redención puede estar en cómo pretendemos vivir con esos errores. Si te has quedado hasta acá, lo agradezco de corazón y si quieres suscribirte, lo agradecería mucho. Nos vemos, gente.